Dios les bendiga a todos, un abrazo bien grande y tenemos un tiempo donde vamos a tener un precioso tema que se titula ¿Cómo orar? Y creo que para mí ha sido una grande bendición y le doy la gloria a mi Señor Jesucristo porque mi madre, mi padre y mi familia me enseñaron esta bendición de cómo orar. Se preguntará, ¿cómo debo de orar? Y es así como nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo cocinar? ¿Cómo puedo manejar una bicicleta? ¿Cómo puedo manejar un carro? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Y todos tuvimos un tiempo para aprender a cocinar, para aprender a hacer muchas cosas que nos ha costado práctica. Y esa es la manera como nosotros podemos aprender a orar, con práctica, ¿ven? Con mucha práctica. Y quiero romper el hielo y traer su atención a cada uno de ustedes y pueda compartir usted este precioso tema, cómo orar. Yo sé que llevamos muchos años, algunos 30, 40, 50 años en el camino del Señor, otros llevan un año, 6 meses, 2 semanas, el tiempo que usted lleve, o a lo mejor usted que no conoce del Señor o no sabe cómo hacerlo, este tema sea una de grande bendición y usted se pueda conectar con el Dios del cielo, amén. La oración es importante, es tan necesaria como respirar. La oración es la conexión perfecta para estar con el Dios del cielo, amén. No podemos vivir sin oración. La oración es importante en nuestra vida, amén. Pudiéramos decir en el funeral de la oración, tener un tema del funeral de la oración. Es lamentable, es triste como en los hogares, en las familias y aún en nuestras vidas personales, muchas veces se ha perdido la oración en nuestros hogares. Y la oración, hermanos, no puede estar muerta. Necesitamos resucitarla en nuestros hogares, que tenemos que desenterrar ese tesoro tan grande como es orar. No podemos vivir sin oración, amén. La oración, hermanos, es el oxígeno de nosotros, de nuestra vida espiritual, amén. El Señor Jesucristo fue un hombre de oración cuando estuvo aquí en la tierra, amén. Él fue nuestro ejemplo de oración. En la palabra del Señor Pablo, dice, hay 41 veces que él registra y nos exhorta a la oración, amén. Todos tenemos testimonios que hemos recibido respuestas de la oración, amén. En la palabra del Señor hay 450 respuestas a la oración. Hay muchas respuestas que podemos ver cuando Josué pudo detener el sol con esta oración, cuando vemos al pueblo de la iglesia primitiva orando y viendo la bendición y la respuesta de una manera u otra. El ministerio de Jesucristo en la tierra fue de muchas formas. Se vio milagros, prodigios y grandes maravillas y todo con lo que podemos ver, la multiplicación de los panes, milagros y tantas sanidades que él hizo. Él usó 25 formas diferentes de orar en su ministerio. Entonces, él pudo bendecir y pudo dar de alimento a mucha gente usando la oración y no era necesario hacer oraciones grandes. Lo importante era que él hacía esas oraciones de ejemplo, amén. La palabra del Señor dice en Marcos 11, 24, 26, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estos textos son importantes. Estábamos colocando con mi esposo algunos textos aquí en esta ayuda visual para que usted los pueda tener en sus notas, amén. Él nos invita a orar sin cesar, amén. A veces pensamos que la oración es uno de los temas más fáciles, y es verdad, es fácil porque nosotros decidimos aprender a hacerlo, cómo y practicarlo. Yo recuerdo cuando empecé a orar, mis oraciones eran tan pequeñas, tan cortas, a veces pensaba, se quedaba uno dormido porque no sabía qué orar en ese tiempo. Se cree que la oración debe ser triste o que las oraciones deben ser largas o dificultosas y llenas de aflicción o de solo lágrimas, pero no, estamos equivocados. Hay muchas maneras de orar, hay oraciones de diferentes formas, amén. Según aprendamos a orar y a comprender el poder de la oración, entenderemos el refrán que dice, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder.
Según dice Leonard Ravendi, un gran autor de varios libros sobre la oración. La oración no es prepararse para la batalla. La oración es el campo de batalla. Recuerde, mi hermano y mi querido amigo, la oración no es para prepararnos para una batalla. La oración es el campo de batalla. En este tiempo que nos encontramos necesitamos aprender a orar porque el Señor está buscando guerreros de oración que nos paremos en la brecha para todas estas situaciones que estamos viendo tan terribles. Oración, ayuno y palabra del Señor es importante porque son una bomba grande para nosotros poder ser de bendición. Y en esta, en esta enseñanza que vamos a tener por esos 45 minutos, vamos a ver, hermanos, cuatro puntos. Nosotros como para orar debemos de adorar, agradecer, confesar y debemos de interceder. Y eso lo vamos a ver poco a poco, pero quiero llamar su atención con algo que tiene que ver, porque yo les comenté que iba a tener, compartirles parte de mi vida de oración. Usted me dice, pero hermana, ¿cómo debo de orar? Sí, y yo le voy a dar unas pautas. Ore por usted. A veces oramos por todas las cosas, pero no oramos por nosotros. Ore por sus temores. Ore por que personas tienen temor a la muerte. Las personas tenemos temor a la soledad. Yo les estoy comentando que yo he orado por esto, para que el Señor me dé la fuerza para seguir adelante. He orado por temor a la muerte, por temores a la soledad. El mundo vive por temor a pérdidas, temores al rechazo. Hay que orar por temor al fracaso. Hay que orar, tenemos que orar por nosotros y decir, Señor, a veces hay temor de dolor, temor a la enfermedad, temor al sufrimiento, a veces hay temor en nuestra vida a lo desconocido y por eso tenemos que decir, ¿cómo orar? A veces decimos, Señor Jesús, gracias, o el Señor, los discípulos cuando se acercaron al Señor o lo buscaban, no le decían, Señor, enséñanos a sanar, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hacer prodigios, no, ellos le decían al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Espero, hermanos, que este pequeño tiempo que vamos a compartir nosotros podamos aprender a cómo orar. Y yo le invito a que usted ore por usted. Dile, Señor, si hay temores en su vida del futuro, dile, Señor, tengo temor al futuro, tengo temor a lo que puede pasar, tengo temor, le tengo temor al diablo. Confiésele, Señor, ore y dígale al Señor, tengo temor a tener una enfermedad, o tengo temor de perder el trabajo, Señor, tengo temor de criar mis hijos adolescentes en este tiempo tan terrible que estamos viviendo. Ore por usted, dígale, Señor, tengo temor de no poder pagar mis deudas o mis rentas, tengo temor de que mis finanzas se escaseen, Señor, tengo temor de tomar decisiones, Señor, tengo muchos temores y eso es bueno, orar por nosotros, amén. Ore si se siente agotado físicamente, si está desanimado, ore por usted. Dígale, Señor, tengo problemas de procrastinación, de aplazar las cosas, Señor. Tengo falta de perdón, Señor. Soy desordenado, Señor, o desordenada, Señor. Tengo desenfrenos en mi vida, tengo situaciones difíciles o pensamientos que no debiera de tener como cristiano. Señor, yo quiero orar, dile usted levante sus manos o arrodíllese, porque hay muchas maneras de que usted lo puede hacer y dígale, Señor, tengo problemas con mi boca, tengo problemas con lo que oigo, tengo problemas donde voy, tengo problemas de desobediencia, Señor, o estoy viviendo en inmoralidad, o tengo problemas de rebeldía, tengo malos hábitos en mi vida. Es importante orar por usted. Es importante orar por nosotros. Y eso se lo digo, hermanos, porque yo tenía en mi vida de joven, de niña, tenía muchos temores. Temor a la enfermedad, temor a perder a mis padres, temor a muchas cosas al futuro, porque deseaba casarme muy joven y yo pensaba cómo iba a ser esa familia, quién iba a ser ese esposo. Y esos son temores normales como personas y pensamientos que vienen. Entonces debemos de orar por nosotros. Ore por usted, primeramente, dedique ese tiempo, ore por esos malos hábitos, por esas que Dios le dé buenas virtudes, ore en su vida si hay pecado, ore por sus relaciones. Acuérdese que pecado no solamente es las cosas malas que usted puede hacer, porque la palabra dice que si nosotros sabemos que
muchas cosas son buenas y dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, como cristianos en muchas áreas caemos en pecado. Entonces, eso es el rompehielo que quiero hacer con ustedes. Ore por usted. Por eso dice, ¿cómo orar? Hermana, ¿cómo puedo orar? Yo he tenido que orar por salud para ser sana. Yo he tenido que orar en tiempos de desánimo. Yo he tenido que orar por mi matrimonio. Yo he tenido que orar por mis hijos. Yo he tenido que orar por mis nietos. Yo he tenido que orar por la iglesia. Yo he tenido que orar por matrimonios. Yo he tenido que orar por la familia. He tenido que orar por personas que no tienen el Espíritu Santo. Y hay mucho por qué hacer. Entonces, por mucho por qué orar. Amén. Y el Señor Jesús nos dejó una oración modelo maravillosa allí en Mateo, amén, el Padre nuestro. Es importante nosotros darle la gloria, reconocerlo como nuestro Padre celestial, saber que Él es el Todopoderoso, saber que Él es el único que merece la gloria, la honra, nuestra adoración, nuestra oración, amén. El Señor dice en su palabra en Proverbios 18:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es importante buscarle, hermanos. Si hay momentos en que usted tiene que ir a trabajar, busque la presencia del Señor. Búsquelo en la cama, búsquelo en la cocina, búsquelo en la ducha, búsquelo mientras que se afeita, búsquelo mientras que usted se peina, se arregla para ir al trabajo, búsquelo en su carro, ore. ¿Cómo orar? Hay muchas maneras de hacerlo, en el carro, en la cocina, en la sala, en el balcón, en el comedor. Y hágalo, abra su boca, usted tiene sus labios, su boca, exprese con su boca y hable con él. Levante sus manos si está en la casa, si está solo, haga oraciones que sean ruidosas también. Si hay veces no las podemos hacer ruidosas, hay oraciones silenciosas. Entonces es importante que nosotros le digamos al Señor Jesús que nos enseñe a orar también como lo hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo orar? Y el Señor le dijo que hicieran esa oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es importante darle la gloria a Él primero, reconocerlo a Él como nuestro Padre. Les estaba comentando en las redes sociales, que hay formas como nosotros podemos tener esas oraciones, hermanos, para nosotros elevarlas y decirle al Señor, te amamos, te adoramos. Es necesario que usted lo exalte en su oración a Él. Dele la gloria al Señor en su tiempo de oración. Recuerde que Él es un Dios justo. Que exalte su nombre, porque Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y santificado sea su nombre. Es importante cuando oramos exaltarlo, decirle cuán amoroso es Él, cuán santo. Él es el Rey de los Reyes, Él es el omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno. Tenemos que decirle lo inmutable que es Él, que es todopoderoso, que Él es benévolo, que Él es bueno todo el tiempo, a pesar de que nosotros somos como somos, Él es benévolo todo el tiempo. Por eso, ¿cómo orar? Exáltelo, hermanos, cuando usted lo exalta, cuando usted lo adora, cuando usted reconoce su potencia, cuando usted reconoce su soberanía, cuando usted reconoce sus maravillas, lo omnipresente, lo maravilloso que es Él, su señorío, su magnificencia, su grandeza, cuando usted le da la gloria a ese Dios maravilloso, a ese Dios proveedor, a ese príncipe de paz, cuando usted le da la gloria a ese Dios hacedor de maravillas, cuando usted puede glorificar a Dios creador, cuando usted puede ver todo lo que Él ha creado, de todo lo que lo ha rodeado, cuando usted puede entender que Él es el gran yo soy, que Él es tu sanador, que Él es tu fortaleza en medio de la angustia, en medio de la aflicción, que es tu única esperanza. Cuando usted levanta sus manos y dice, eres justo, eres santo, eres eterno, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza, tú eres mi camino, mi luz. Tú eres el alfa, eres la omega, eres el rey. Es importante, hermanos, que cuando usted ore, lo exalte a Él por cómo es Él. Orar es ser hacedores de su palabra.
Cuando usted y yo oramos, hermano, estamos haciendo y cumpliendo su palabra. Estamos obedeciendo su palabra. Es lastimoso ver que entre el pueblo cristiano y en la raza humana se ha perdido el valor de la oración. La oración no es tu vida, la oración es tu vida. La oración es tu vida, no es parte de tu vida, es tu vida y es mi vida. Y tenemos, hermanos, que involucrar en esa oración, que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, para poder así orar por nuestros hijos, por nuestros esposos, por las necesidades que hay en el mundo. Y en la mitad de esta lección yo les voy a dar unas pequeñas listas de por qué debemos de orar por nuestros hijos, por nuestros esposos, o por cosas por las que usted puede orar y poner en su altar familiar. La oración es el 911 para nosotros. Cuando estamos en emergencia o pasamos por un accidente o pasamos por alguna situación de salud, llamamos al 911. El 911 inmediatamente contesta porque ellos están ahí para cualquier emergencia. La oración es nuestro 911. Amén. Necesitamos acudir a ese 911, a esa emergencia diaria. Y yo le hago una pregunta a mi hermano querido. ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿Cómo que te pudiera preguntar? ¿Estás respirando? Es tan importante el aire para poder respirar, es tan importante el aire para poder vivir. Es lo mismo, lo es la oración para nosotros. Y yo te hago una pregunta nuevamente. ¿Estás orando? Querido padre, querida madre, ¿estás orando con tu familia? ¿Estás orando con tus hijos? ¿Estás orando como líder? ¿Estás orando como líder de música? ¿Estás orando como líder de damas? ¿Estás orando como líder de jóvenes? ¿Estás orando como sacerdote de la casa? ¿Estás cubriendo con oración tu casa, tu familia, tu hogar, tus hijos, los cuartos de tus hijos? Es importante, hermanos, y quiero animarlos a que usted, hermano, haga de su casa un reloj de oración. Es importante que cuando vayamos a orar, hermanos, llevemos nuestra canastica y pidamos, y le voy a dar 10 tips que usted debe tener en su altar familiar, o cuando usted va a orar al sitio que va a orar, donde usted escoge orar, si es en la madrugada, en el día, si es en la oficina, si es en su casa, si hay un lugar especial. Hay un lugar, un rincón que nosotros debemos de tener para encontrarnos con el Señor. En mi caso, yo soy una mujer más de la noche y eso es cuando ya mi esposo se acuesta, es cuando yo levanto mis brazos a un aviso grande que tengo en mi cocina y dice Jesucristo. Es ahí donde yo puedo arrodillarme y exaltarlo, glorificarle, darle gracias, adorarlo. Y cuando Él no está, es el tiempo para nosotros poder hacer una celebración de adoración al Señor. Pero hay 10 tips que yo quiero que usted tenga en su lista, hermanos, para cuando usted va a orar. Busque un lugar de su casa para orar. El closet, un cuarto, una oficina, una silla, eh, un lugar que usted sepa que no lo está usando mucho. Hay alguien que en un tiempo antes de la nieve usó su lugar de guardar las cosas, su storage, y allí hizo un cuarto de oración con su Biblia y tomó un tiempo de ayuno. Y Dios contestó la oración a esta hermana que tenía con su hijo. ¿Por qué? Porque ella se determinó a orar por su hijo, pero ella buscó un lugar. Y yo les invito a que usted tome un lugar, el número 1. Segundo, elija un tiempo para orar en su calendario. Tercero, equípese con una libreta, con un lápiz para que usted pueda, cuando se esté orando, no se sienta interrumpido, sino si vienen cosas a su mente, que hay que pagar los biles, que si que llegó una llamada, usted pueda anotar en esa libreta para que usted no se pare del lugar donde usted está orando en ese momento. Tenga una libreta donde usted pueda anotar. Si Dios le pone una persona para orar, ponga esa persona en ese lugar. Si usted viene en ese momento
a su pensamiento, situaciones que están pasando en el mundo, póngalos en esa libreta para que usted no interrumpa ese tiempo de oración. Amén. También puede orar, hermanos, si está solo, ore en voz alta, ore por todos los cuartos de sus hijos, ore por esa entrada de su casa, ore por la ropa de su familia, ore por los zapatos de sus hijos, ore por cada lugar de su casa, por la alacena, por la nevera. Unja todo con aceite y ore, lea la palabra del Señor. Ahorita yo les voy a dar 12 puntos del reloj de la oración y usted puede hacer de su casa un reloj de la oración. Amén. Pero aprenda a orar todo el día. Eso sería el número 5. Aprenda a orar todo el día, como dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Si usted no puede dormir, ore en su cama. Si usted va en el carro, ore en su carro. Si usted está cocinando, ore mientras que cocina. Si usted está en el comedor haciendo algo, ore, hermano. Hay oraciones que Dios va a escuchar en ese momento. Yo recuerdo una vez yo estaba cocinando, estaba en la cocina cocinando, eso hace ya muchos años, ya casi 8 o 10 años, y el Señor en mi mente trajo a mi hijo. Y yo decía, ¿por qué viene a mi mente mi hijo en este momento? Y él me dijo, llame a su hijo. Yo llamé a mi hijo en ese momento y mi hijo estaba abatido, estaba triste, estaba pasando por un momento difícil. Pero ¿quién pudo hablar conmigo en ese momento? Del Espíritu Santo en mi corazón. Llama a tu hijo. Y yo llamé a mi hijo, pude consolarlo, pude hablar con él, pude saber que estaba pasando por un momento difícil. Por eso es tan importante orar todo el tiempo, hermanos. Y el Señor usó esa oración, usó ese tiempo para yo conectarme con mi hijo en un momento difícil. A muchas personas y hermanos Dios les ha puesto a que ore por nosotros y en ese momento a lo mejor estamos pasando por alguna crisis de salud, de enfermedad, de situaciones, y el Señor usa esas oraciones para fortalecernos. Tenemos un grupo que se llama El Permanecer, que está orando de 6 a 7 de la mañana. Ya cumplieron un año orando, 1 hora todos los días. Y ha sido de tanta bendición este grupo de mujeres orando por los hijos pródigos, orando por los esposos, orando por los pastores, orando por las necesidades, orando por los hijos de cada familia, por nuestras familias. Por eso el quinto punto es aprenda a orar todo el día. No necesita estar arrodillado, donde quiera que esté, ore. Sexto, tenga un registro de todas sus peticiones contestadas. En la Biblia, yo tengo notas en mi Biblia, en mis libros. Si usted se lee un libro semanal o mensual, hágalo, hermano, y anote en esos libros las cosas que Dios le usa. Yo tengo libros, hermanos, de la oración, el poder de los padres que oran, el poder del joven que ora, el poder de la oración de los hijos adultos, el poder de los abuelos que oran, el poder de la madre que ora, guerreros de oración, el poder de la oración que vence el temor, la oración de Jabes. Hermanos, tengan su cuarto esa cantidad de libros y compre libros que le bendigan su vida y usted pueda aprender a orar. Esto le va a ayudar en su vocabulario, hermanos, para orar. Amén. También, si usted tiene ese registro, yo tengo en mis notas, en mis Biblias, anotado las peticiones y todas las peticiones contestadas, sencillas, pequeñas, grandes, milagrosas, maravillosas. Ese registro de horas de peticiones contestadas te va a ayudar a levantar tu ánimo cuando has estado desanimado. Y cuando vuelvas a orar, usted va a abrir esos registros y dice, oh, el Señor me sanó, oh, el Señor me contestó, oh, el Señor me ayudó aquí, oh, el Señor me proveyó aquí, oh, el Señor guardó a mi hijo, a mis hijos, oh, el Señor trajo esta bendición, porque es importante tener un registro de las peticiones contestadas. Son muchas, hermanos, son hermanas, son tantas las cosas y las bendiciones que tenemos que tener un registro. Amén. El séptimo, si algo te distrae en ese momento que estás orando, hermanos, ora por eso. Si en ese momento te distrae algo, pueden ser los niños o algo, pues ore por sus hijos. Si en ese momento te distrae la enfermedad de tus padres, ore por tus padres. Si es en el momento viene a tu mente algo y eso te quiere distraer, ore por eso. Si hay algo en la economía, ore por eso y reconozca que en ese momento Dios puede estar hablándote por qué especial.
específicamente tienes que orar. Muchas veces mi esposo ha sido levantado en el instante, en la madrugada o al mediodía, o a veces él se para en la ventana cuando es oración por los hijos y toma la lista de todos los hijos y ora por los hijos de mis hermanos, ora por nuestros hijos espirituales, porque es a veces lo que eso inquieta. Entonces hay que orar por eso. Entonces, si algo te quiere distraer, hermanos, hay que orar por eso. Amén. Noveno, haga su reloj, haga de su casa un reloj de la oración. Y décimo, lea la palabra al terminar de orar. Porque cuando uno lee la palabra del Señor, a mí es un consejo que a mí me ha pasado, que cuando termino de orar y voy a la palabra del Señor que tengo en una columna en mi sala, el Señor me habla, me consuela, me anima, me fortalece, porque Él dice que debemos de orar sin cesar, amén. Y este reloj de la oración en su casa también usted puede poner en un cuarto alabanza y pudiéramos dar los versículos y pudiéramos hablar de solamente la alabanza. Haga de su casa un reloj de oración, haga en otro cuarto el perdón, pida perdón. El tercero, confiese sus pecados. Les voy a decir los dos, es el reloj de la oración: alabanza, perdón, confesión, petición, intercesión, lectura de la palabra, meditación de la palabra, gratitud, oración, orar la palabra, cantar alabanzas, escuchar al Señor. A veces hay que callar y escuchar que el Señor te esté hablando en ese momento. Y el 12, adore. Busque en cada lugar de su casa, en un lugar usted ore, en un lugar usted alabe, en otro lado le da la palabra. De esa manera usted va a tener una continuidad de oración en su vida y va a enriquecer su hogar. Si usted trabaja, va a hacerlo en diferentes días, pero si no trabaja, haga de su casa un reloj de la oración. Amén. Esto lo estamos implementando en la iglesia con el grupo de Permanecer. Nuestra directora lo ha implementado junto con el pastor y ha sido de tanta bendición cuando la gente adora, cuando la gente alaba, cuando la gente perdona, cuando la gente intercede, cuando la gente medita, cuando la gente ora la palabra de Dios. Cuando usted aprende a orar la palabra de Dios, su vocabulario no será el mismo. Cuando usted lee la Biblia y tiene métodos para leer la palabra del Señor, porque aquí pues precisamente tengo 2 trataditos que se los quiero compartir. Esto los puede conseguir usted y los puede comprar y se titula La oración efectiva. Esto lo está implementado aquí en la iglesia y también tenemos este folleto que el pastor siempre nos lo da, la lectura bíblica cronológicamente. Y todo esto, hermano, si usted y yo tenemos una vida de oración y una vida cristiana de crecimiento, téngalo por seguro que su vida tendrá una victoria grande, porque hermanos, estamos en tiempo de guerra, hermanos, y necesitamos estar orando. Entonces aprenda, hermanos, a leer también la palabra del Señor cronológicamente, apréndase los personajes bíblicos, aprenda a indagar en la palabra para poder enriquecer su vocabulario, para saber cómo orar. Cuando usted se empapa, hermanos, de la palabra del Señor, usted ya no, sus oraciones no son simples, sus oraciones no solamente por lo suyo, sus oraciones van a ser enriquecidas, amén. Sus oraciones van a ser de un guerrero de oración, sus oraciones van a ser espectaculares, sus oraciones nunca jamás van a ser las mismas. Y yo lo invito a perseverar en esa oración, hermanos. En Hechos 2, 42, 46 nos dice la palabra del Señor que la iglesia, nuestra iglesia, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es por eso que es tan importante estar en la casa de Dios. Ellos perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Cuando usted llame a alguien, no solamente lo llame para saludarlo, sepa cómo se encuentra esa persona y dígale, hermano, ¿puedo orar por usted? O familiar, ¿puedo orar por usted? Tía, ¿puedo orar por usted? Prima, ¿puedo orar por su situación económica? ¿Puedo orar por su examen? ¿Puedo orar por tus hijos? Pero cuando usted levante eso,
Recuerde, hermanos, que el pueblo de Dios debe de tener comunión y participar en las oraciones. ¿Qué perseveraban? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos tenían comunión unos con otros, pero también tenían el partimiento del pan, tanto como lo es el pan que podemos, el alimento, como lo es la palabra del Señor y en las oraciones. Entonces perseveraban. ¿Qué es perseverar? Insistir. Tenemos que insistir en la oración. Tenemos que no desfallecer. Eso significa perseverar, persistir en orar, en no darnos por vencidos, porque tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes cuando nosotros decidimos orar, orar. Y es en todo tiempo. En Efesios 6:18 dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración, en todo tiempo. Eso dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad orar por, y suplicar por todos los santos. No importa que la hermana sea gruñona o el hermano sea gruñón, no importa si el hermano es adulto, si el hermano es insoportable, si es impaciente, si es fiel, si no es fiel, lo que sea, hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos orar y perseverar, de orar y suplicar por todos los santos. Entonces, hermanos, hay tanto por qué orar. No digan, no sé qué orar, no sé cómo orar. No, tengo mucho por qué orar. Si usted conoce más de una persona, usted tiene razón para orar, tiene mucho tiempo para orar por sus vecinos, por su familia, si conoce a muchos hermanos de la iglesia, nuestras oraciones deberían de pasar de más de 2 horas. El diezmo de la oración son 2 horas 40 minutos, porque tenemos un día, amén, de 24 horas y tenemos que al Señor le corresponde 2 horas 40 minutos. Entonces, si nosotros nos arrodilláramos o si nosotros tuviéramos tiempo para orar, tendríamos que suplicar por todos los santos. Y es nuestra tarea de hacerlo, de orar por nuestros pastores. Y dice, Pablo dice también aquí, dice que a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Es importante que tú también ores para mí. Es también importante que tú ores por todos los que nos paramos en la brecha en las redes sociales para hablar su palabra. ¿Por qué? Porque eso dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Somos muchas las personas que estamos hablando y somos atalayas de esta palabra en las redes sociales y muchos Dios está instando y está animando para que lo haga con su Facebook, con su YouTube, con sus redes sociales. No, yo sé que a veces queremos poner muchas cosas porque las fotos por aquí, las fotos por allá, pero yo te animo, hermanos, a que haga algo que impacte, que glorifique al Señor y que extienda con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué estamos haciendo para que esto se extienda? ¿Qué estamos haciendo para llegar a muchos lugares? El hombre y las mujeres y los hombres que no conocen a Dios están poniendo y están grabando cosas y son miles y millones de vistas, pero ¿está quedando algo en sus corazones? No sé. Entonces, yo te invito a que tú ores y le pidas al Señor una estrategia grande para hablar su palabra con denuedo. Dice, hermana, pero ¿cómo orar? Yo puedo orar de muchas maneras. Y hay textos bíblicos, podemos orar sentados, podemos orar de pie, podemos orar arrodillados, podemos poner el rostro en el suelo, podemos hacerlo con las manos levantadas, podemos orar de muchas maneras, amén. Ya como les decía, el Señor Jesús usó más de 25 formas que él oró cuando estuvo en su ministerio. Pero hay oraciones, hermanos, que tienen que estar siempre acompañadas de fe. Esa fe inquebrantable, la oración no le puede faltar. La fe que es el ingrediente, que es la moneda celestial. Usted debe de orar y de venir a la presencia del Señor de todo corazón, con todo su corazón y con fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la moneda del cielo. Entonces, hermanos, vamos a recibir lo que queremos si nosotros oramos con fe, hermanos, porque también en la oración tenemos que añadirle el ayuno, tenemos que añadirle la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que hay géneros que no van a salir, como dijo en Marcos 9:29, van a salir solamente, van a salir con oración y con ayuno. Hay situaciones espirituales, hay demonios y huestes de demonios que solamente van a salir si nosotros ayunamos y si nosotros oramos y si nosotros leemos la palabra del Señor. Amén. Entonces, orar es hacer el bien. Es hacer el bien, hermanos. Y a ti y a mí nos gusta hacer el bien. Y yo le invito, hermanos, a que usted aprenda a orar por su gente, hermanos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, no te canses de orar. No te canses de interceder, no te canses de leer, no te canses de orar la palabra, no te canses de cantar la palabra, no te canses de hablar la palabra, no te canses de levantar tus manos y orar por el que lo necesita, porque eso es hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay maneras que tú también puedes orar inclinado, tú puedes orar en público, tú puedes orar en silencio si estás en el hospital, tú puedes orar escrito. Yo recuerdo que en un tiempo yo tomé un cuaderno y escribía oraciones, y escribía oraciones, y escribía oraciones. Y muchas oraciones que fueron escritas en tiempos difíciles, cuando éramos inmigrantes, solamente podía escribirlas porque no podía hablar en ese tiempo. Y es algo que yo quiero compartirles. Las oraciones escritas también valen. Estaba en mi trabajo, pero yo no podía orar, no podía hablar, no podía levantar mis manos porque estaba cuidando bebés o estaban sus padres ahí. Pero yo recuerdo que agarré mi libreta de notas y hice muchas oraciones escritas, muchas. Y hoy le puedo dar la gloria a mi Dios, que esas oraciones, muchas de esas oraciones escritas fueron contestadas, como el tener esos papeles, como el tener licencias para manejar, como el tener un diferente tipo de trabajo, como tener el ministerio, como madre, como suegra, tener mis nueras, tantas cosas yo escribía, cosas que de pronto me incomodaban y situaciones que yo no quería ver en mis líderes, yo las escribía. Y eso para mí fue funcional. Toma un cuaderno de notas. En la noche, si usted no puede dormir y está acostado y usted no puede gritar, no puede hablar porque está su familia, están sus hijos, tome notas, haga oraciones escritas y esto bendecirá su vida en el nombre de Jesús. Voy a continuar, hermanos. Nuestra oración debe tener los siguientes 5 elementos. Ya les dije que era adorar, agradecer, confesar y interceder. A Dios, nosotros debemos de adorar a Dios con toda nuestra alma, como lo dice el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Tenemos también que agradecer a Dios todo lo que nos ha dado. Filemón 1:4. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermanos, es importante hacerle saber a la gente que nosotros les tenemos en nuestras oraciones. Es importante que la gente sepa que nosotros los tenemos en nuestras oraciones, cuando es tiempo de orar por los hijos, cuando es tiempo de orar por las necesidades
todas las personas tienen necesidades y nosotros debemos de decirle, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En el mundo tendremos aflicción, pero recuerde, no viviremos en aflicción. Tendremos, por eso, ¿cómo orar? Ora por ti, ahorita voy a darles unas listicas, cómo orar, amén. Entonces, persevera en la oración y no estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que poner todas nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de su presencia con acción de gracias. Vaya a su cuarto de oración, vaya a su lugar secreto, hermanos, pero lleve sus peticiones también. Lleve adoración, lleve alabanza, lleve la palabra, lleve perdón, listas de perdón, todo eso hay que tenerlo en nuestro cuarto de oración. Amén. La otra es, tenemos que confesar, amén, nuestros pecados a Dios. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Es el momento, nosotros tenemos que orar y confesar nuestras transgresiones. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acuérdense, hermanos, que el pecado no confesado trae división, separación entre tú y Dios. Si yo no confieso mis pecados, hermanos, hay una división entre el Señor y mi persona. Entonces, hermanos, usted no va a querer estar separado de Dios. Entonces, confiese sus pecados. Dice la palabra del Señor en Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a encontrar esa misericordia y se va a quitar esa división y esa separación. A lo mejor usted dice, Señor, llevo tanto tiempo que no me contesta, Señor, tal cosa, pero a lo mejor Dios está esperando que tú quites esa división que hay entre usted y en él, que nada se interponga en nuestra bella relación. Necesitamos pedirle al Señor Jesús que nos perdone nuestros pecados. No tenga temor de confesar lo que haya hecho, lo que haya hablado, lo que haya mentido, lo que a lo mejor ha divulgado. Necesitamos todo el tiempo sacar esa basura de nuestra vida y que no haya división entre el Señor y nosotros. Amén. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Amén. El que se aparta alcanza la misericordia. Queremos la misericordia de Dios, necesitamos apartarnos de todas nuestras transgresiones. Y el otro es, tenemos que tener intercesión por todas las necesidades. Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y aquí voy a darles una lista. Va a ser muy compacta, pero les va a bendecir. Dice que se hagan peticiones, nuevamente. Por todas las necesidades. Primera Timoteo 2:1, exhorto ante todo, animo, y yo también les animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, así como cuando uno va a tener un bebé con todo el esfuerzo porque queremos ver ese bebé salir. Así nosotros tenemos que orar por estas necesidades y por las personas. Rogativas y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Necesitamos y debemos como cristianos y como personas orar por todos los hombres. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si usted habla en lenguas, mucho mejor. Si usted intercede, mucho mejor. Si usted llora, mucho mejor. Si usted intercede con lágrimas, con llanto, con un festival de todo, de lágrimas, es mucho mejor. Amén. Si hay oración, si hay ayuno, mucho mejor. En súplica en el Espíritu, velando. Si hace vigilia, mucho mejor. Si le da la madrugada, mucho mejor. Si amanece orando, mucho mejor. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y les voy a comentar esa lista. Esa lista está aquí y la preparé esta tarde con la ayuda del Señor. Y dice, ¿por qué debo de orar? ¿Por quién debo de orar? Mira, podemos orar por el país, por la ciudad,
Ya no hagas esa lista. Ay, Señor, dame para los huevos, Señor, dame para la renta, para unos zapatos color rojo, Señor, para un bolso, marca tal, para un reloj, marca tal, para un viaje, para hacer celebrar esto, para celebrar. No, hermanos, cambiemos nuestra lista de oración. Dice, debemos de orar por los países, por los continentes, por los padres, no solamente tus padres, los padres de toda la tierra, ciudades, tenemos de orar por ciudades, barrios, pueblos, aquellos lugares recónditos del mundo, debemos de interceder por los presidentes, por los gobernantes, por las organizaciones de nuestra organización de la iglesia, donde sea, la UPC, la que sea donde asistamos nosotros, debemos de interceder y orar por nuestros pastores, por nuestros gobernadores, los doctores, las enfermeras, por todos los anestesiólogos, por todas aquellas personas que cuidan la salud, los cirujanos, por cada departamento que trae todas estas ramas, amén, por las almas que no conocen de Dios. ¿Cómo orar? Ese es el tema de esta noche. ¿Cómo orar? Señor, yo quiero orar por mi presidente. Señor, yo quiero orar por mi ciudad. Señor, yo quiero orar por las almas que están sin Cristo, que se están perdiendo, que están cambiando la verdad por la falsedad, por los que no conocen de la verdad, por la policía, por los bomberos, por el ejército, por solteros, por los casados, por las familias, por las escuelas, por las universidades. Millones y millones de personas están, y niños y jóvenes, están necesitando que tú y yo oremos por, intercedamos y aprendamos a orar por ellos, amén. Por los maestros de las escuelas, aquellos supervisores, por los santos, amén, por los misioneros, por las familias pastorales, por los abogados, por las viudas, por los viudos, por los huérfanos, las huérfanas. Yo soy huérfana de padre y de madre y yo necesito de tus oraciones. Y tú necesitas de mis oraciones si no tienes a tus padres. Gracias damos a Dios por su palabra que nos mantiene firmes y que nos da la fuerza para seguir, porque un día no muy lejano los vamos a ver. Pero vienen los momentos en que los recuerdos vienen y la tristeza y las lágrimas se salen, porque no está papá y mamá con quien hablabas y con quien podía tener un consejo. Pero necesitamos orar por los huérfanos, así como yo soy huérfana a una edad de 60 casi años. Otros son huérfanos y son niños y son bebés y ellos necesitan de nuestras oraciones. Niños que sufren ese abandono, amén. Los ancianos, le hago una pregunta, ¿tú oras por los ancianos? Tú y yo oramos por las necesidades y su salud de los ancianos, todas las condiciones que tienen los ancianos. Ahora que yo estoy entrando a esta etapa de anciana, cumplo mis 60 el otro año, se da uno de cuenta, hermano, que necesitamos orar por los ancianos. Los dolores vienen, la salud mengua, la mente, hay muchas cosas, hermanos, y los ancianos son gente y somos gente muy importante, gente con experiencia, gente que ora, gente que ayuna, gente que colabora, gente que diezma, gente que sirve, gente que participa en la iglesia. Por eso los ancianos es importante orar por ellos. Muchas cosas que tenemos en nuestro mundo han sido hechas por ancianos, por los que hoy son los ancianos, que un día fueron jóvenes, que lo que estamos haciendo nosotros ahorita, estamos allanando el camino para los jóvenes que vienen. Por eso es tan importante orar por los ancianos, por los hombres, por las necesidades de los hombres, las mujeres, por los bebés, las jóvenes, las decisiones del futuro, sus estudios, sus matrimonios, su vida espiritual. Aún, hermanos, en el planeta, hermanos, todo ser vivo necesita que nosotros oremos. Aún los animales necesitan que oremos por ellos. Hay animales que pasan por mucha hambruna, hay animales que pasan por persecución y es importante nosotros, hermanos. Yo tuve un perrito que ya murió, una perrita por 16 años que el Señor me dio aquí en este país y nos bendijo mucho porque fue casi una enfermera para nosotros. 16 años duró con nosotros, pero en 2 años atrás, antes de ella morir,
Yo la vi tan enferma y yo oraba por mi animal. Yo lo ungía y oraba por él y le pedía a Dios que me la sanara muchas ocasiones. Cuando su ojo se le puso grande, cuando sus orejas pasó por situaciones, cuando su corazón se agrandó. Dice que el justo cuida de su bestia. Entonces es importante orar también por todo ser viviente, amén, porque Dios me guardó de pagar muchos miles de pesos por operaciones y cirugías con ella, todo porque yo sé orar. Yo aprendí a orar hasta por ellos. Entonces yo les animo, hermanos, ya terminando con esto, hermanos, preparando una lista de peticiones. Amén. Es de gran importancia hacer una lista de peticiones para ser más efectivos en la oración. Necesidades personales, necesidades matrimoniales, las necesidades de nuestros hijos. Yo tengo ya hijos casados, si usted no lo tiene, pues las necesidades de sus hijos pequeños. En el caso mío, mis hijos casados, necesidades de la iglesia. Es importante involucrarnos, ayudar a nuestro pastor, no hacer una carga, sino hacer una bendición. Pastor, yo estoy orando por usted. Pastor, yo estoy orando por su familia. Pastor, yo estoy orando por todas las hermanos de la iglesia. Entonces, una lista de necesidades de la iglesia, la familia pastoral, por los líderes, todos los líderes que ayudan en la iglesia, ujieres, los que están en la computadora, los que organizan y ponen la iglesia hermosa, las maestras, todos necesitamos que oren por nosotros. Traiga esa lista con nombre propio, hermano, a su altar familiar y ore por los maestros de la escuela dominical, ore por los que están al frente de la música, hermanos, ore por los que están predicando, por los predicadores, ore por su pastor y la predicación, ore por sus amistades, traiga una lista a su altar familiar de sus amistades, de sus familiares que no son salvos y no deje de orar, persista en esa oración, hermano, no desfallezca, hágalo, hermanos, sigamos orando. Hemos hecho listas por muchos años con mi pastor, hermanos, y hemos visto la respuesta de Dios y muchos de ellos están en la eternidad. Ya muchos de ellos fueron al instituto bíblico, muchos de ellos son pastores, muchos de ellos están sirviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque aprendimos a orar por nuestros líderes, aprendimos a orar por ese hermano difícil, aprendimos a orar por esa pareja peligrosa, aprendimos a orar por esa hermana conflictiva, aprendimos a orar por esos hermanos chismosos, aprendimos a orar por esos hermanos que no diezmaban y hoy en día son gente victoriosa, diezman, enseñan, viven, hablan la palabra, son en estos 50 y en esos, yo conozco al Señor hace 52 años y desde la edad de 8 años yo les ayudaba a mis padres, hermanos, y mis padres siempre oraron por la gente, por las necesidades. Las listas siempre estaban ahí en presente la oración. Tuve una madre guerrera de oración, tuve un padre guerrero de oración evangelista y por eso me paro, hermanos, en el nombre de Jesús para animarte, hermanos, que hay mucho por qué orar. Ya ahorita con estas listas usted tiene mucho por qué orar. Repase esas listas mientras ora y se dará cuenta que es muy fácil orar 20 minutos. Si usted ora 2 minutos, va a pasar a 20, desde 20 minutos va a pasar a 2 horas, hasta que su manera de orar se va a volver un estilo de vida. Orar es un estilo de vida. Orar es un estilo de vida. Todo lo que tú haces debe de ser oración. Todo lo que tú haces debe glorificar a Dios, hermanos. Oración es un estilo de vida. Donde quiera que vayamos, por eso dice el Señor, orad sin cesar, pero aprenda, hermano, que la oración debe de ser eficaz del justo. Tú debes de tener y yo debemos de tener una vida justa. Deja la mentira, deja el pecado, deja de hablar de los demás, deja de hacer competencias, deja de tanta cosa, hermanos, que nos trae consecuencias. Si lo hemos hecho, pidamos perdón, limpiemos nuestra lengua, limpiemos nuestros oídos, limpiemos nuestra mente, pero tratemos de pedirle al Señor, ayúdanos a tener una vida justa, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. ¿Quieres ver milagros en tu casa? Sea justo. ¿Quieres ver prodigios en tu casa? Sea justo. ¿Quieres ver almas en tu iglesia? Sea justo. ¿Quiere orar por cualquier persona y ver resultados? Viva una vida justa para que sus oraciones sean eficaces, para que nuestras oraciones sean eficaces. Amén. No podemos esconder
perdón, estaba que es fácil orar 20 minutos, 1 hora o más cuando usted usa una lista, una lista de guía. No podemos esconder nada de Dios. Él sabe quiénes somos, lo que necesitas y cuáles son nuestras faltas. Mateo 6:8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él lo sabe antes de que nosotros se la pidamos. Dice, hasta sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce todo. Entonces, hermanos, Él sabe la necesidad que tú tienes. Él conoce mi necesidad también en mi iglesia o en mi casa. Dice que nuestros cabellos están contados, lo dice Lucas 12:7. No seamos como Adán y Eva, que nos tengamos que esconder de Dios, porque Él nos conoce. Amén. Dice que él nos cubrirá con su sangre y debemos, hermanos, buscar esa fortaleza en Él, hermanos. Si estás pasando por tentaciones o por debilidad, pide fortaleza. Si estás en necesidad, pide ayuda. Si estás atribulado, pide rescate. Si necesitas un milagro, hermanos, el Dios de los milagros está en esta plataforma, hermanos. El Dios de los milagros está cerca de ti. Si tú oras, el Señor te va a dar la fortaleza para salir adelante. Amén. Según aprendamos a orar, estaremos tomando autoridad. Mire, hermanos, según aprendamos a orar, vamos a tomar autoridad y dominio sobre los espíritus inmundos, inicuos, que plagan en este mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad y sobre toda nuestra familia y toda nuestra vida. Hermano, la oración nos da poder para poder nosotros poder vencer, amén. Y estas últimas listas, 2 listas que les voy a dar, hermanos, ojalá usted las pueda tener en sus notas. Usted puede orar, hermanos, para que salga toda ansiedad, toda depresión, toda indecisión, toda oposición, toda pasividad, toda duda, toda distracción, todo cansancio, toda irritabilidad, toda hipocresía, problemas de complejos, hermanos, toda impaciencia. Tenemos que orar por las preocupaciones de las personas, por todo desinterés que hay en los hogares, por los celos que a veces hay en los matrimonios. Si hay pesimismo, hermanos, si hay incredulidad, debemos de orar si hay incredulidad en nuestra vida, si hay terquedad en nuestra vida, yo tengo que aprender a orar porque soy terco. Tengo que orar por esas frustraciones, si hay confusiones, si hay infidelidad a la casa de Dios, debemos de orar. Señor, yo necesito volver a la casa de Dios. Señor, yo necesito que me devuelvas el gozo de mi salvación, de tu salvación. Si eres mentiroso, si eres chismoso, tenemos que orar. Y si hay personas así, tenemos que orar por esas personas. Si hay soberbia, vanidades, amargura, problemas de temperamento, tristezas en la familia. Y usted dice, hermana, ¿cómo orar por mis hijos? Sí, ore porque sus hijos tengan propósito. Ore por la vida espiritual de sus hijos. Ore por obediencia, tanto a ustedes, a las autoridades y a nuestro Dios. Ore por la salud de sus hijos. Ore por el propósito, que se haga realidad el propósito de Dios en nuestros hijos. Ore por liberación. Ore por los amigos de sus hijos. Ore por el futuro de sus hijos. Ore por la identidad de Jesús en la vida de sus hijos. Ore por disciplina en sus hijos. Ahora por los esposos. ¿Cómo orar por los esposos? Hay libros completos, hermanos, de cómo usted puede orar por su esposo. Cómprelo y téngalo en su biblioteca, hermanos. Ore porque su vida espiritual. Ore por su vida, por su alma. Ore por el cuerpo físico de su esposo. Ore por sus emociones. Ore porque ellos tengan una relación personal completa con Dios. Ore por los pensamientos de su esposo, por el ministerio de su esposo. Todos los hombres tienen un ministerio, todos los hombres tienen una tarea espectacular en la tierra. Ore por fortaleza, por sabiduría para su esposo. Ore, hermano, para que su esposo tenga una fe inquebrantable. Ore para que él tenga verdadero amor, que él se enamore del Señor, para que se enamore de ti y se enamore de sus hijos. Amén. Ore por el liderazgo y las finanzas de su esposo. Esas son las listas que yo les quería dejar, más las otras 2 que yo les pude compartir. Y vamos a terminar, hermanos, orando. Y espero, hermanos, que recuerde que hay poder en una vida de oración.
Hay poder en una vida de oración. Somos guerreros de oración. Tú y yo somos un guerrero de oración. Yo soy una guerrera de oración. Tú eres un guerrero de oración. Y nos vamos a unir para orar, hermanos. Si nos paramos en la brecha, hermanos, nosotros vamos a poder a pararnos con la autoridad que Dios nos ha dado y ese Espíritu Santo que tenemos, hermanos, porque Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y tú y yo, si nos paramos como guerreros de oración, vamos a ser testigos de milagros y prodigios, tanto en esta plataforma como en el mundo. A lo mejor no los veamos físicamente, visualmente, pero un día en la eternidad Dios nos mostrará lo que hemos hecho para que muchas personas hayan conocido este evangelio. Yo oro por cada lugar alrededor del mundo que no ha llegado la palabra de Dios o que la gente tome esa Biblia, que Dios les ponga el querer como el hacer de leer su palabra y que se empapen de ese Dios verdadero. Esa es mi responsabilidad y tu responsabilidad de orar para que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar un momento y de esa manera, hermanos, vamos a terminar este bello programa. Recuerde que este programa se llama Tesoros Bíblicos y cada vez que es cada 15 días estaremos dando un tema que será de edificación para ti, para tu familia, para que lo compartas, para que el que no esté orando aprenda cómo orar, para que el que esté desanimado se anime y que sepa que hay una oración y que hay una plataforma y que habemos unos guerreros y guardianes del aceite parados en la brecha para la salvación de ellos. Yo soy la directora de colección de tesoros bíblicos, pero estamos dando diferentes temas para la familia, para el hogar, para diferentes. Vamos a tener animalitos, vamos a tener muchas cosas que vamos a tener en esta plataforma, pero la idea es que usted se empape y ame los caminos del Señor. Vamos a orar, Padre Celestial. En este momento, Señor, yo invoco tu precioso y sagrado nombre en esta plataforma, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de enseñarnos a orar, Padre amado, Señor. Tú enseñaste a tus discípulos a orar, Señor, y en estos 12 personas, Señor, en este equipo de 12, Señor, tú lograste, Señor, que este evangelio se extendiera, Señor. Y hoy en día ellos ya no están, Señor, pero nosotros somos, Señor, la secuencia de ellos, Padre amado, y nos vamos a parar, Señor, en la guerra, al frente de la guerra, Señor, con la armadura, Señor, puesta que tú nos has dado, Señor Jesús, porque necesitamos vivir una vida, Señor Jesús, de guerreras, una vida parada en la oración, una vida parada en el ayuno, una vida parada en la palabra, una vida parada en el nombre de Jesucristo, una vida de oración, Padre amado, Señor. Ayúdanos a usar bien esta espada del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender, Señor, que necesitamos adorarte, que necesitamos confesar, que necesitamos interceder, que necesitamos adorar, que necesitamos clamar, que necesitamos venerarte, que necesitamos, Señor, interceder, Señor Jesús, por todos los santos, con súplica, con ruego, Señor, con acción de gracias, Señor, que seamos un pueblo agradecido, Señor, no solamente en el tiempo de listas de oración, Señor, estén las peticiones, Señor Jesús, de pedir y pedir, Señor, necesitamos dar también, Señor Jesús, porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado, Señor, y tú quieres que nosotros, Señor, vayamos a esos lugares, Señor, donde físicamente no podemos ir, pero podemos ir a través de la oración. Y en este momento oramos por todas las personas alrededor del mundo, en cada continente, en cada extremo, Señor, de la tierra, Señor. Y oramos y clamamos por la salvación de sus almas, Señor. No importa la posición que tengas, si son empresarios, presidentes, Señor, gobernadores, alcaldes, lo que sea, Padre amado, Señor. Los ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Y te pedimos y clamamos, Señor Jesús, por el alma de cada persona, Señor, en la tierra, Señor. Permite, Señor Jesús, que ellos, Señor, a través de esta grabación o de estos programas, Señor, o de
lecturas de la palabra, Señor, o a medianoche, Señor, tú seas hablando con cada uno de ellos, porque tú eres real, mi Señor amado. Tú eres omnipresente, eterno, todopoderoso, Señor. Y tu bondad y tu misericordia todavía estás, Señor Jesús, en esta tierra, Señor. Permite, Señor Jesús, que nosotros a través de la oración, Señor, todos juntos, Señor, como guerreros de oración, no importa la edad, Señor Jesús, nosotros aprendamos, Señor Jesús, a orar, Señor Jesús, y a clamar, Señor Jesús, por esa misericordia y esa salvación que cada persona, Señor, en la tierra necesita, Padre amado. Yo oro por cada uno de ellos, Señor. No puedo, Señor Jesús, Dios mío, entender, Señor. No puedo entender, Señor, cómo podemos vivir sin el oxígeno, Señor, y la oración que es, Señor Jesús, la respiración del alma, Padre amado. Ayúdanos, Señor Jesús, que cada momento en que no podamos dormir, oremos, que cada momento que queramos estar tristes, oremos, Señor, que cuando vayamos, Señor, en situaciones de hogar, Señor Jesús, que pasamos, Señor, oremos, Señor, que todo se vuelva, Señor, oración, Señor, porque la oración, Señor, nos acerca a tu presencia, Señor. La oración hace que nosotros tengamos la conexión directa con el cielo, Padre amado. Eso es el 911, esa conexión perfecta y directa contigo, Señor. Quita todo letardo, quita toda pereza, Señor, toda pigritia, Señor, quita todo desánimo, Señor. Quita, Señor Jesucristo, de nuestra vida todo lo que interrumpe y que no nos deja, Señor, orar, clamar, interceder por el que lo necesita, Señor. Ayúdanos a pararnos en la brecha por los enfermos, Señor. Y en esta plataforma, Señor, si muchos están enfermos, que sean sanos, Señor, mental, emocional, física, matrimonial, espiritual, ministerial, laboralmente, Señor. Yo invoco tu nombre como guerrera de oración, Señor, por todos mis hermanos que escucharán y están escuchando este programa y que lo compartirán, Señor. Oro por la salvación de las familias de mis hermanos, oro por la sanidad emocional, física, espiritual de cada uno de ellos, Señor. Oro por esta plataforma de guardianes del aceite, Señor Jesús de Nazaret, para que tu gloria, Señor, venga, Señor Jesús, y sea derramada en cada programa, Señor, y podamos encontrar, Señor Jesucristo, a través de todo esto, Señor, lo que necesitamos, Padre amado, Señor. Esto no es un programa más, Señor, esto es tu palabra, esto es tu enseñanza, esto es tu gloria, esto es tu poder, esto es tu espíritu, Padre amado, Señor, y nos pararemos en la brecha, Señor, hasta el final de nuestros días, Señor, para orar unos por otros, Señor, por la necesidades que hay entre mis hermanos y las personas de todo el mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, invocamos tu nombre, Señor Jesús, y te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Señor amado. Amén y amén. Que el Señor Jesús me les bendiga a todos. Un abrazo muy grande. Acá desde nuestra oficina, ya tengo la oficina del pastor. Que el Señor me les bendiga a todos mis hermanos de la Iglesia Ministerio de Amor, a todos los guerreros de oración a nivel del mundo, y que si no eres un guerrero de oración, conviértete en un guerrero de oración. Nos vemos en 15 días. El Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Jesús y estaremos orando por sus peticiones que estén colocando en la plataforma. Dios le bendiga a mi hermano Marbel. El Señor le bendiga a todos los que nos han ayudado a que podamos salir en vivo y seguimos adelante. Estos programas también estarán quedando grabados en YouTube. Si un día el Señor viene por mí, va a quedar material para que usted lo pueda compartir con sus seres queridos. También la idea de estos programas, hermanos, es enriquecernos unos a otros y también tener material que bendiga a nuestras congregaciones. El Señor les bendiga y un abrazo grande. Buenas noches.